Hola queridos compañeros, mi nombre es Eric Cruz, soy estudiante de la asignatura de Circuitos Eléctricos 2 en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Para poder definir la corrección del factor de potencia en sistemas trifásicos, primero debemos conocer algunas definiciones. Para comenzar, ¿qué es el factor de potencia? Bueno, es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. Entre mayor sea un factor de potencia, mayor aprovechamiento. Entre menor sea este, pues tendremos un menor aprovechamiento. Aparte de eso, es de interés definir un sistema trifásico. Un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica. Este sistema está formado por tres corrientes alternas monofásicas que tienen la misma frecuencia y amplitud, y aparte de esto tienen un desfase de 120 grados cada una. Entonces se tiene un motor trifásico con los datos de placa siguientes. Tendríamos una potencia de 15 horsepower, tendríamos un voltaje de 220 voltios, una eficiencia del 80%, eh, un factor de potencia que en los datos es expresado como un coseno del ángulo, pero se interpreta que este coseno del ángulo es el ángulo que hay entre la potencia aparente con la potencia reactiva, que tiene un valor de 0.8, y se llega a la conclusión de que este es el factor de potencia brindado. Entonces, el ejercicio me está pidiendo mejorar el factor de potencia de 0.8 a 0.95, este está en atraso, y calcular la capacidad en dos tipos de configuraciones distintas. En una si están conectados en triángulo y otra en estrella, si se tiene un voltaje de línea de 220 voltios y una frecuencia angular de 377 radianes sobre segundos. Entonces, como primer paso de la solución, pues será pasar los 15 horsepower, lo tendríamos que pasar al sistema internacional, que lo ocuparíamos en watts. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo vamos a multiplicar por 746 y lo vamos a dividir entre la eficacia, pero no en porcentajes, sino que en decimales. Y lo vamos a dividir entre 0.8 para obtener el siguiente valor de potencia trifásica. Como segundo paso tenemos obtener el valor de los ángulos, porque esto nos va a servir más adelante, para cada factor de potencia. ¿Cómo lo encontramos? Anteriormente mencionamos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, entonces decimos que el ángulo va a ser igual al coseno inverso del factor de potencia, que en este caso es 0.8. Por tanto decimos que el ángulo va a ser igual al coseno inverso de 0.8 y al utilizar una calculadora llegamos a que es de 37 grados. Lo mismo con el segundo factor de potencia que tenemos, que es 0.95. Entonces decimos, bueno, el factor de potencia es el coseno del ángulo sub 2. Entonces decimos que el ángulo 2 va a ser igual al coseno inverso de 0.95, que a su vez es igual a 18 grados, como se observa aquí. Entonces, ¿cómo podemos corregir este factor de potencia? Pues se desea disminuir la potencia reactiva que se tiene. Sabemos que inicialmente, bueno, tenemos una potencia reactiva que tiene un ángulo bastante grande, vean, tiene un ángulo θ1 que es de 37 y se desea disminuir este ángulo manteniendo la potencia real con su mismo valor. Entonces, ¿cómo haremos esto? Pues simplemente tendríamos que restarle potencia reactiva. Pero ¿cuál va a ser esta potencia reactiva? Pues será la potencia reactiva generado o condicionado con el factor de potencia que nosotros deseamos. Entonces hay una fórmula que me dice que la potencia reactiva es la potencia real por el tangente del ángulo y aquí vamos a condicionar nuestro ejercicio. Diremos que la potencia reactiva corregida va a ser igual a Q sub B menos Q sub F, la Q inicial menos Q final. Entonces aplicamos aquí un factor común y metemos todos los términos dentro de la ecuación y llegamos a la conclusión de que la potencia corregida va a ser de 5.995.523 bar. Entonces ya hemos obtenido la potencia corregida. O sea, esta es la potencia que se desea tener para obtener un factor de potencia de 0.95. En el segundo inciso me están pidiendo encontrar cuál es el valor de capacitancia dado una configuración en delta o en triángulo. Entonces sabemos desde los sistemas monofásicos que la potencia reactiva va a ser igual a
el voltaje de fase al cuadrado sobre la reactancia o la impedancia equivalente, que en este caso solo serían reactancias. Y como tenemos una configuración en estrella, decimos que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea. Entonces hacemos la sustitución adecuada. Tendríamos que el Q va a ser igual al voltaje de línea sobre la reactancia. Pero, tratándose de sistemas trifásicos, debemos de multiplicar este valor por 3. Por tanto, llegamos con que Q, la potencia reactiva en un sistema trifásico, va a ser igual a 3 veces el voltaje de línea al cuadrado sobre la impedancia equivalente, que al sustituir los valores o las incógnitas de X sub C, vamos a decir que es igual a 3 veces la frecuencia por la capacitancia por el voltaje de línea al cuadrado, obteniendo así nuestra primera ecuación. Ahora lo que resta sería condicionar el problema o las ecuaciones para obtener el valor de capacitancia cuando tengamos un factor, una potencia corregida. En este caso Q, la potencia reactiva corregida, y corresponderá al valor que habíamos encontrado anteriormente, ya que queremos una capacitancia tal que el factor de potencia sea 0.95. Por tanto, hacemos esto, decimos que 1 va a ser igual a 2. Aquí teníamos las dos ecuaciones. La primera, que es la que habíamos encontrado, y la segunda, que es la que tenemos arriba, que es igual al valor de la potencia reactiva corregida. Entonces obtenemos este sistema de ecuaciones, bueno, una ecuación para poder encontrar una incógnita, debido a que ya conocemos el voltaje de línea proporcionado en los datos, conocemos la frecuencia y conocemos todo lo demás. Entonces, al resolver mi ecuación, encuentro que la capacitancia es de 109.5 microfaradios. Esta es la capacitancia requerida para nuestra configuración en delta, a modo que obtengamos un factor de potencia de 0.95. Entonces, esta sería mi primera respuesta. Bueno, tendríamos el segundo inciso, en el que me están cambiando un poco lo que se está pidiendo. Ahora ya no es una configuración en delta, sino que es una configuración en estrella. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ya que a diferencia de la configuración en delta, donde el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, aquí se debe considerar que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Entonces, para tomar en cuenta esta ecuación que tenemos aquí, que nos va a servir para este siguiente paso. Entonces, se sigue la misma analogía que el caso anterior. Tenemos la potencia reactiva, que va a ser igual al voltaje de fase al cuadrado sobre X sub C, que al momento de reemplazar los valores de voltaje de fase que acabamos de definir, va a ser igual al voltaje de línea al cuadrado sobre 3. Notar que el 3 se nos cancela, la raíz de 3 elevado al cuadrado se vuelve un 3, multiplicado por la reactancia capacitiva. Ahora, tratándose de sistemas trifásicos, debemos de multiplicar esta respuesta por 3, lo que ocasionará que se nos cancele el 3 que tenemos en el denominador, quedándonos únicamente el voltaje de línea al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Que esto, al sustituir los valores de reactancia capacitiva, vamos a decir que es igual a omega C, omega por la capacitancia, por el voltaje de línea al cuadrado. Y con la mismísima analogía queremos una capacitancia tal que se obtenga una potencia reactiva corregida. Por tanto, esta sería la potencia reactiva corregida que encontramos en el tercer paso. E igualamos ambas ecuaciones, 1 igual a 2, y podríamos obtener de esta forma el valor de capacitancia para una configuración en estrella tal que el factor de potencia sea de 0.95. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video.